Glorificamos el nombre del Señor y reconocemos su amor, su misericordia para con cada uno de nosotros. Una vez más, estamos con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de Dios y ahora queremos hacerlo de una manera muy particular en el sentido de dar a conocer lo que posiblemente a muchas personas le llama la atención, le intriga, eso de el término, la denominación conocida como bautista. Algunas personas dicen, ¿y de dónde salieron los bautistas? ¿Cuál es el origen de ellos? Hay algunos autores por ahí que, desconociendo la historia, el origen, dicen cualquier cosa, incluso suelen decir, y eso está documentado, que fuimos fundados por un determinado personaje, por un fulano, como se dice popularmente. Pero resulta que nosotros, para empezar de una manera muy clara y contundente, nosotros somos seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien derramó su sangre preciosa en el Calvario por cada uno de nosotros. Es decir, queremos hablar de nuestra identidad, de lo que a nosotros nos caracteriza. Y queremos partir muy particularmente de un versículo que aparece en Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Eso lo pueden verificar en el libro, en la carta que escribe el apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 14. Y en la versión lenguaje actual dice ese mismo versículo de la siguiente manera: ya no seamos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Vean ustedes qué lenguaje más claro. Es un lenguaje muy popular, fácilmente se entiende, y precisamente partiendo de ese versículo es que nosotros podemos decir lo siguiente: ¿qué identidad? Un conjunto de rasgos o circunstancias, es decir, particularidad, singularidad, peculiaridad propias de un individuo o una colectividad que los caracteriza, es decir, que los distingue frente a los demás. Entonces, tomando eso como una aclaración, como un elemento importante, podemos decir lo siguiente, que entre los años 150, óigase bien, antes de Cristo y 300 después de Cristo, hubo en Palestina y otros países numerosos movimientos bautistas. Se caracterizaron por la importancia que daban al bautismo como rito de iniciación o de perdón y por una actitud hostil frente al templo y los sacrificios. Eso está documentado,
Si alguna persona quiere verificarlo, le podemos decir que lo pueden encontrar en un libro que se llama Para leer el Nuevo Testamento de Etienne Carpentier. Y eso está precisamente registrado en la página 29 de ese libro. Y que por cierto es un libro de la editorial Verbo Divino. Eso, repito, se puede verificar para aquellos que dicen cualquier cosa sin tener suficientes elementos, sin conocer la historia a profundidad, sino que se van por la superficialidad y por lo que les dicen por ahí. Muy bien. Entonces, a pesar de que el nombre Bautista no fue utilizado para nombrar a los seguidores de Jesús en el primer siglo de la era cristiana, a pesar de lo que ya les compartí, sin embargo, las iglesias bautistas, así como se conocen, poseen una plena y total identificación con las iglesias preapostólicas, apostólicas y posapostólicas, que en distintas ocasiones hemos hecho esta aclaración. La iglesia preapostólica fue aquella fundada por Jesús con los 12 discípulos. La iglesia apostólica surge a partir de el Pentecostés y la posapostólica es desde el Pentecostés hasta nuestros días. Entonces es importante conocer muy bien cada uno de esos estadios de la historia de la iglesia para tener criterios bien fundamentados, criterios bien claros acerca de los bautistas. Por otro lado, podemos decir que nosotros nos identificamos plenamente con aquellos hombres que fueron fieles al evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. De manera que no pretendemos por ningún motivo hacer una apología, es decir, una defensa de nuestra denominación, lo cual sería muy sano y pedagógico, porque antes que nada somos cristianos, seguidores de Cristo, no de determinada persona, porque eso sí, seríamos una secta si siguiéramos a un individuo, a un hombre, a una mujer, como otros que sí en realidad existen y se basan en lo que dijo X o Y persona, pero nosotros nos basamos particularmente y estrictamente a lo que la palabra del Señor nos enseña. Somos seguidores de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es que el término bautista se denomina, es decir, o mejor dicho, se deriva ya entrando dentro de la historia de la iglesia de anabaptistas, es decir, que conocidos como rebautizadores, y tiene su origen en la controversia, es decir, en el debate, en la discusión doctrinal contra los que se oponían a la fe del Nuevo Testamento que nosotros sustentamos como creyentes de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que para nosotros quien no ha sido sumergido en agua no es bautizado. ¿Por qué? Y lo puede verificar en el diccionario, porque bautizar significa sumergir.
Eso lo puede verificar con toda confianza. Bautizar significa sumergir, de tal manera que si no hemos sido sumergidos en agua, todavía no hemos sido bautizados. Muy bien. Entonces, los bautistas nos identificamos completamente con la iglesia, como lo dijimos anteriormente, fundada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo y sus apóstoles, que partimos precisamente de lo que se dio allá con la confesión de Pedro en Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la iglesia de Jesucristo. Oígase bien, esa es la verdadera iglesia, la iglesia de Jesucristo, la que Él estableció, la que Él fundó. Independientemente cómo nos llamemos ahora, y lo decíamos hace poco, si nosotros seguimos la enseñanza de la Biblia y lo que nos dijo Jesús y sus apóstoles, pues entonces formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Repetimos, independientemente cómo se nos denomine o cómo se denominen otras confesiones, otros grupos religiosos, independientemente de eso, pero que si hay amor, obediencia y fidelidad a la palabra del Señor, y vamos, podemos decir, vamos ajustados a lo que la Biblia nos enseña, o vamos haciendo el esfuerzo por ajustarnos a lo que la palabra del Señor nos enseña. Que quede muy bien claro este asunto, que para algunos todavía resulta un poco complicado. ¿Por qué? Porque sencillamente no queremos leer, no queremos investigar, no queremos entrar en los detalles de la historia de la iglesia. Entonces, el nombre que hemos adoptado, es decir, Bautista, originalmente fue un mote o apodo, por cierto, despectivo, dado por nuestros adversarios con la mala intención de desprestigiarnos. Y esto no es nada nuevo, porque cuando éramos niños, pues recordamos que muchas personas nos gritaban hereje, también nos decían luterano y un montón de cosas que reflejaban una ignorancia crasa. De tal manera que decían lo que otros les decían que dijeran. Y eso es triste cuando uno lo manejan, cuando uno se convierte en una masa. Es decir, que no piensa, que no discurre, que no investiga, que se deja llevar por lo que el otro dice, pero no lo verifica, no van a los libros. Y eso es algo que está haciendo y ha hecho mucho daño a muchas personas, sobre todo en materia de religión. Aquí a mis espaldas tengo diccionarios de religiones comparadas, que hay que revisarlo, hay que estudiarlo para que nos demos cuenta, para que tengamos criterio y no digamos cualquier cosa. Muy bien. La denominación, es decir, o nombre bautista, como organización e institución eclesiástica, es la beneficiaria de la herencia histórica de la fe. Y no resulta difícil entenderlo, puesto que los bautistas sostenemos que la Biblia es nuestra única y suprema de fe, práctica y conducta. Y eso está bien expresado en nuestros principios, Entonces, por medio de la palabra de Dios,
es que aquellas generaciones de cristianos nos dejaron un legado lleno de una riqueza espiritual extraordinaria. Ahora bien, ¿qué nos identifica? ¿Qué nos distingue? ¿Qué nos caracteriza a los bautistas? Porque las distintas denominaciones que conocemos tienen sus propias características, sus propias particularidades, pero aquí queremos destacar de una manera muy especial el hecho de que nosotros como bautistas nos sometemos, nos sujetamos a lo que la palabra del Señor nos enseña, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esa es la primera parte. En su momento hablaremos de la otra parte que tiene que ver directamente con los principios que son eminentemente bíblicos que nos caracterizan. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste un legado extraordinario. Gracias, Padre, porque con tu ayuda estamos tratando de ser fieles hasta la muerte, porque pretendemos con tu ayuda y tu misericordia y tu amor alcanzar la corona de la vida que tú has prometido a todos los que amamos tu segunda venida. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a ser obedientes y a mantener y conservar el amor a Dios y el amor al prójimo. En el nombre sagrado de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén.